Bueno, la verdad es que es momento oportuno para, bueno, para darle gracias a Dios por todas las cosas y para desearle a todos ánimo, fuerza, salud, bueno, y que Dios ilumine el camino de este nuevo año para el que faltan pocas horas. Así que felicidades para todos. Estamos cerrando un año que en términos políticos ha sido bien acontecido, un año en el que vimos elecciones y que el último trimestre ha estado marcado por una coyuntura política y que antes de entrar ahí hablamos de eso, de la geopolítica y de cómo todos estos temas de conflictos del mundo nos parecían muy lejanos y que hoy, bueno, somos parte, ¿no?, de todo un entramado internacional que tiene que ver precisamente con tema de recursos, que tiene que ver con tema de alineaciones políticas y cómo, por supuesto, esto que parecía lejano para el venezolano hoy está marcando su cotidianidad, porque lo que está pasando en el Mar Caribe, lo que está pasando con Venezuela, lo que pasa con nuestra industria, al final también repercute en el día a día del venezolano. Cuando hablábamos de las sanciones, siempre se ponía en duda por parte de un sector que las sanciones no afectaban a la gente, que las sanciones eran para el gobierno, que eran para funcionarios, y la verdad es que sancionar a la fuente de más del 90% de las divisas es sancionar al país. Así como hoy bloquear de manera abrupta y además unilateral el mar de Venezuela y decidir secuestrar buques en el Mar Caribe que vienen con petróleo venezolano también afecta a los venezolanos. Es decir, estamos frente a una coyuntura que tiene que interesarle además a todo el país. Qué tema tan exigente y tan pertinente, porque tiene que ver con nosotros desde todo punto de vista. Pongamos, Carlos, las cosas en un contexto más cercano. En las Naciones Unidas se congregan 192 países, estados que están representados. Y de esos estados, la potencia militar, la potencia financiera, económica, tecnológica, más notoria y que ejerce su poder, son los Estados Unidos de América. Bueno, nos tocó a nosotros que de esos 192 países, este sea un país que está en nuestro hemisferio. Este es un país que consume millones de barriles de petróleo al día, es decir, es una necesidad primaria, sentida para ese país, y es un país que tiene una política de seguridad, una política de protección, como ellos la conciben, que se basa en el control de todo el entorno, de todo el hemisferio. Y allí es donde comienzan los problemas, porque hemos tenido en las relaciones internacionales en las últimas décadas, ha habido políticas de buena vecindad, ha habido políticas de acuerdos, de entendimientos, pactos regionales, así como la Unión Europea, que es un ejemplo clásico. Hemos tenido también en América, en África, en Asia, otros pactos regionales. Y todo ello han sido mecanismos que usan los estados para ejercer su soberanía, buscar mejores caminos, acordarse con quien creen que les conviene. Claro, mecanismos de cooperación. Mecanismos de cooperación, mecanismos de entendimiento. Sin embargo, el presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump, ha resucitado, por decirlo así, aquella vieja doctrina Monroe del año 1823, hace 200 años ya, cuando Monroe hablaba de América para los americanos en un momento histórico, cuando ellos, los Estados Unidos, también nosotros, pero ellos venían de deslindarse de franceses, desligarse de españoles, deslindarse de británicos. Es decir, había un proceso de independencia, de colonización de aquel territorio gigantesco. Nosotros veníamos también, nosotros digo los países del resto del continente, de Sudamérica, después los de Centroamérica, veníamos de un proceso no similar, pero un proceso que tenía en común la ruptura con las monarquías europeas
la ruptura con la metrópolis europea, de tal forma que quizás algunos entendieron erróneamente que cuando Monroe hablaba de América para los americanos, quizás algunos creían que se refería a todos, no, se refería de América para ellos. Y Trump ha reeditado esa doctrina con un concepto colonialista. Para Trump, todo lo que esté en su esfera, llámese Groenlandia, llámese Golfo de México, llámese México, llámese Panamá, llámese Venezuela, lo que quede en su esfera, debe poseerlo los Estados Unidos, debe controlarlo los Estados Unidos. O recuperarlo, porque en algunos casos, y vamos a hacer una pausa y hablamos de eso al regreso, porque ¿cómo no? en algunos casos la narrativa con la que se ha manejado estos temas, porque estamos hablando de Venezuela evidentemente, pero recordemos el caso del Canal de Panamá, Trump tergiversó la historia de alguna manera, olvidando el tratado Carter-Torrijos, diciendo que Estados Unidos tenía que controlar el Canal de Panamá. Y así como eso, bueno, lo que estamos viendo hoy que ocurre con el petróleo, que Estados Unidos dice que el petróleo venezolano les pertenece y que la nacionalización le robó sus derechos y que no descansarán hasta que recuperen el control de estos recursos, que por supuesto es una manipulación de la historia, de cómo se va a cumplir una fecha muy importante para la historia de nuestra industria. Mañana, 1 de enero, se van a cumplir 50 años de la nacionalización del petróleo, la ejecución, porque la firma de toda la parte del entramado legal que llevó a este hito, a lo que significa que el petróleo es de los venezolanos, porque así lo establece la norma, fue en agosto del año anterior, del 75. Mañana se van a cumplir 50 años del control total de Venezuela sobre su industria, la creación de petróleos de Venezuela y, por supuesto, de precisamente lo que es ese camino de la nacionalización y lo que significó el control total de nuestros recursos que, como mencionábamos antes de ir a la pausa, en esta coyuntura donde hemos visto al presidente de los Estados Unidos comenzar con el Canal de Panamá, con el Golfo de México, decir que no es el Golfo de México, que es el Golfo de América, y llegar a este punto, ya finalizando 2025, donde dice que bueno, que el petróleo venezolano les pertenece porque Venezuela les quitó sus derechos con lo que fue el proceso de nacionalización. Y hablamos de eso, de cómo precisamente toda esta construcción del discurso significa una distorsión de la historia. Al final, Venezuela, además, una nacionalización que dejó a todo el mundo satisfecho en su momento, es decir, nadie quedó sin cobrar de las empresas que acá en Venezuela operaban hace 50 años, más de 20 empresas que se dedicaban a la explotación de petróleo en Venezuela, y por supuesto no hay hoy un motivo 50 años después para que alguien diga que el petróleo está en disputa o que el petróleo le pertenece a alguno en particular. Qué buen recuerdo traes para los televidentes y para el programa. Pero, sin embargo, Donald Trump, cuando tú dices no hay nadie quien diga, pues Donald Trump dice que eso es de ellos, que eso le pertenece. Y va más allá, dice las tierras. Porque esa es la filosofía que estábamos hablando de Monroe, América para los americanos, y ahora Trump le pone la coletilla, que es su derecho resguardar la seguridad. Y no debe tampoco sorprendernos la voracidad de este Estado, de esta filosofía imperial. Tú hablabas de Panamá, bueno, Colombia fue dividida, fue implosionada por los Estados Unidos bajo ese mandato de Roosevelt, dividieron a Colombia. La creación de Panamá tiene que ver con un mundo de intrigas, de conspiración, de injerencia externa, so pretexto pues, del Canal de Panamá, que guardando las proporciones de tiempo y lugar, equivale a lo que estamos hablando nosotros del petróleo. Estados Unidos hoy, al menos la filosofía de Trump, que es quien está en el gobierno, tiene una visión colonialista. Para ellos la única manera positiva, conveniente de relacionarse con ellos, los otros países del hemisferio, es mediante el sometimiento, es siendo súbditos de sus mandatos, es estando conformes con su estrategia. Lo que ocurre es que esa estrategia puede no coincidir con nosotros. Claro. Por ejemplo, en un mundo tan complejo como el de hoy, siempre ha sido complejo, pero con el desarrollo tecnológico de los medios de transporte generalizado, con la ciencia con los avances que ha tenido, con el acercamiento del mundo
Bueno, nosotros somos partidarios de tener relaciones con todos esos 191 países distintos nosotros que están en las Naciones Unidas. Nosotros creemos en eso que se ha llamado el multilateralismo. Para aquellos quienes hemos venido leyendo la palabra globalización, pues nosotros creemos en la globalización en sentido constructivo, en sentido positivo, vincularnos a todos. Los Estados Unidos, quienes lo dirigen hoy, creen en la globalización desde otra perspectiva. Todo nos pertenece. Y así lo han hecho con la Unión Europea, así pretenden hacerlo con el continente americano. Es decir, que esta visión colonialista, el hecho de que Venezuela se les haya zafado desde hace ya bastante tiempo, pero que hoy día, eso lo necesitan con mucha urgencia. Eso necesitan el petróleo. Entonces, fíjate, o que Venezuela no ceda, porque estamos hablando en particular de lo que ha sido esta forma un poco más agresiva, pero con otros países fue el tema de los aranceles, por ejemplo, de llevar a la mesa a esas naciones imponiendo aranceles de 200, del 300%, es decir, métodos de negociación. Y mientras con otros países han utilizado los aranceles como método de chantaje y de negociación, la política hacia Venezuela ha sido una política de terror. Es decir, Trump se ha convertido en un terrorista desde el punto de vista clásico. Es decir, el uso de la intimidación, te lleno el Caribe de navíos y de portaaviones, conmino al presidente de Venezuela que se vaya, lo conmino desde mi supuesto poder omnímodo, cierro el espacio aéreo y además de utilizar toda esa intimidación, decreto un bloqueo naval que es mucho más grave o el complemento del bloqueo económico que ya existía, que le imponía a muchos otros países no comprarle petróleo a Venezuela, no venderle ningún tipo de productos. Es decir, y aparte de esta actitud terrorista, típico de los terroristas, del terrorismo, la acción clandestina. Cuando Trump le da instrucciones a la CIA, a la agencia de inteligencia o de conspiración que tienen los Estados Unidos, de desestabilización, cuando él mismo declara públicamente que le da instrucciones a la CIA, eso suena muy elegante y muy institucional, pero ¿qué es lo que está haciendo? La CIA actúa de manera subversiva, de manera clandestina, de manera secreta, de manera anticonstitucional e ilegal en los países donde opera. Es decir, la acción clandestina típica de los terroristas, la violencia, lo que ha ocurrido con estos 31 navíos, van 31 botes que fueron explotados, 107 personas asesinadas. Trump instruyó el asesinato hasta ahora de 107 personas, de las cuales se jacta y los exhibe, y no hay ni siquiera evidencia de delito, no está la evidencia. Claro. Y en caso de que existiese la evidencia, que es lo que cualquier mente racional exigiría, bueno, se supone que hay juicios, que hay un debido proceso o un uso progresivo de la fuerza. La intimidación, el terror, las acciones clandestinas, el uso de la violencia, la propaganda sucia, así como le hicieron propaganda sucia a Saddam Hussein, que era, bueno, prácticamente primo hermano del diablo, y le hicieron una campaña sucia a Gaddafi, y le hicieron campaña sucia a Noriega. Bueno, tienen muchos años también, y esto es bueno verlo en perspectiva, porque en nuestro mundo, que es nuestro mundo, y tenemos derecho a tener nuestras posiciones, en nuestro mundo de oposición, gobierno, nuestros asuntos internos, a veces muchas personas se deleitan o disfrutan de esas campañas sucias que se han hecho, por ejemplo, contra Maduro. Pero en el fondo de esas campañas sucias, según las cuales todo venezolano es del Tren de Aragua, o el Tren de Aragua es algo así, bueno... Una transnacional del crimen. La NASA se quedó pequeña. La casi equiparada con Hezbollah. Ellos han sobredimensionado algo que ya no existe en Venezuela, que fue sometido, porque les conviene esa caricatura de la imagen de Venezuela, esa campaña persistente de Trump, según la cual los Estados Unidos han sido invadidos por gente que salió de las cárceles, de los psiquiátricos, psicópatas, criminales de Venezuela. Es decir, toda esta campaña sucia que conllevó a que le eliminaran los TPS, el estatus de protección temporal a centenares de miles de venezolanos, que los deportaran a El Salvador en esta complicidad tan
tan baja que ha tenido este gobierno salvadoreño con estas acciones criminales. Es decir, todo este cuadro, repito, de intimidación, de violencia, de campaña sucia, de acciones clandestinas, ilegales, subrepticias, todo eso configura una acción terrorista disfrazada de institucionalidad y de salvaguarda de la democracia, de tal manera que estamos frente a eso, frente a la disconformidad de una potencia que ve que un país soberano, que un país independiente, bueno, no se ciñe a lo que ellos quieren. Venezuela, ustedes ven, amigos televidentes y Carlos, nosotros vemos, tú y yo, las reuniones que hace el gobierno de Venezuela con Chevron. Nosotros vemos los llamados al diálogo y el esfuerzo por entenderse después de que en mala hora esas relaciones se han dañado y se han empeorado. Pero Venezuela siempre ha sido partidaria de ese diálogo. Lo que pasa es que para Trump no hay diálogo porque no es una relación de igual a igual. En la mentalidad, en la cultura del señor Trump y de sus adláteres, sus colaboradores, en su cultura hay una gente que tiene que someterse. Entonces el problema, y esta campaña sucia va a seguir, y esta campaña de degradación, según la cual nosotros somos unas cosas, no hay palabra con qué describir el asco que ciertas élites sienten por los países latinoamericanos, pero mientras esto sigue, la verdad es que la oposición no es solo por el petróleo es el objetivo. El petróleo es lo que buscan. Fíjate lo de Nigeria. Ahí están atacando a Nigeria porque es el primer país productor de África. Mira lo de Groenlandia. Se mete en problema con Dinamarca porque lo que quiere son los minerales. Y con Venezuela es el petróleo. Todo esto ha sido un montaje propagandístico. Lo del Tren de Aragua, lo del cartel de los soles, lo del tráfico de drogas. Por cierto, el presidente Trump anunció, casi que tartamudeando, hace 2 o 3 días, que habían lanzado un dron sobre territorio venezolano y no fue capaz de decir ni dónde fue, y ellos que son tan presuntuosos, mostrando morbosamente las lanchas y los asesinatos que cometen, pues no han mostrado nada, no han dicho dónde fue, porque no existe, porque se trata todo eso de configurar un cuadro contra Venezuela, y el verdadero problema, y esto es lo que los venezolanos tenemos que poner en contexto sin abandonar nuestros asuntos internos. Yo reclamo agua, yo reclamo empleo, yo reclamo que se liberen los presos políticos, yo reclamo un poder judicial que no está intervenido partidistamente, yo reclamo mejores condiciones salariales. Es decir, yo como venezolano tengo derecho a eso y no lo voy a dejar de hacer en cualquiera de las tendencias de oposición e incluso del propio gobierno, que sus propios activistas lo reclaman. Pero esa es nuestra vida interna. Claro, el problema con los Estados Unidos no es ese. Claro. El problema con los Estados Unidos es que Maduro se les convirtió en la piedra de tranca. Es decir, Maduro no es el presidente de El Salvador, Maduro no es el presidente del Ecuador, Maduro no es tantos otros que se convierten simplemente, es decir, hablo del presidente de Venezuela, no estoy hablando ahorita del dirigente del PSV, del presidente de Venezuela. Y este presidente de Venezuela, y aquí tengo una opinión muy distinta de la que tienen algunos dirigentes, por cierto, del PSV, este presidente de Venezuela ha tenido una posición digna en defensa de la soberanía, al igual que han tenido los otros presidentes. Tú hablabas de la nacionalización del petróleo de 1976. Tengo que hacer una pausa, hablamos de eso al regreso. ¿Podemos hablar de eso un momento? Claro, tenemos tiempo todavía para hablar sobre la nacionalización del petróleo. Que es un hecho importante porque hoy quienes además nos llevaron o propiciaron de alguna manera por sus diferencias políticas con el gobierno, que son legítimas, por supuesto, en democracia es válido adversar a quienes están en el poder, llevaron a upar de alguna manera que Estados Unidos a lo largo de los ejemplos que hay, y por cierto incluso también hay oportunidad de contrastar los hechos con los discursos, con las narrativas. En Venezuela hoy hay un discurso, hacia Venezuela mejor dicho, hay un discurso hoy de lucha contra el narcotráfico y un presidente de Estados Unidos que dice, por ejemplo, que Venezuela se convirtió en un estado que encabeza una transnacional del crimen, y por otro lado, el mismo presidente que dice luchar contra el narcotráfico le da un indulto a Juan Orlando Hernández, que fue condenado por ese mismo gobierno norteamericano como narcotraficante. Recordemos el presidente de Honduras.
Entonces, ahí es cuando tú ves que los hechos no coinciden con los discursos, ¿no? Sí. Porque ese es un ejemplo de varios. Está, por ejemplo, el caso de el recibimiento que tuvo quien dio un golpe de Estado en Siria y fue recibido con honores en la Casa Blanca, que hasta hace meses era uno de los criminales más buscados por el FBI, considerado un terrorista por el mismo gobierno, pero recibió con honores en la Casa Blanca. Cosas como esas pasan. No, y cosas como esas que las sentíamos tan distantes. Uno prendía los noticiarios y entonces venía el segmento de política internacional. Es posible que alguien viese hace algunos años eso tan distante, eso que está ocurriendo por allá, por África, por Asia, por Europa Oriental. Y resulta que lo tenemos aquí en la puerta de la casa, lo tenemos en la cocina. Todo eso nos pasa a nosotros a diario. La situación que antes narrábamos, la voracidad imperial que pretenden que los países hagan lo que ellos quieran, es lo que está dirigiendo este asunto. Fíjate tú la situación, hablemos de Venezuela. Estamos en 31 de diciembre, época de aguinaldos, ¿cuáles aguinaldos? ¿Cuáles aguinaldos? En estos días pues se aumentó levemente el salario. ¿Y cuál aumento? ¿Qué significa? ¿Y dónde está el desarrollo económico? Claro, cuando usted comienza a comparar cifras, las estadísticas del año 25 son mejores que las del 24, son mejores que las del 23. Cuando usted hace esa comparación, usted puede decir, hay crecimiento. Claro. Eso no quiere decir todavía que esa comparación del 25 con el 23 o con el 19 le llene los bolsillos a la gente. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, nosotros, en este año nuevo, tenemos derecho a seguir reclamando eso, a seguir luchando, pero allí vienen las diferencias. Nosotros tenemos derecho a luchar por mejoras en la economía, por mejoras en el salario, es nuestra condición de subsistencia, queremos mejoras en la salud, que se acabe este bendito cuento del kit médico que le piden a todo el mundo para poder brindarle servicios de salud, independientemente de que luego el servicio sea un servicio diligente, atento, afectuoso, pero hay unas alcabalas, unas cuotas iniciales que no tienen que ver con la gratuidad. Bueno, sigamos luchando por eso. Cualquiera diría, pero ¿y el cambio político? Bueno, luchemos por el cambio quienes creemos en la necesidad del cambio. Luchemos con reclamos, luchemos con las leyes, luchemos con sindicatos, luchemos con gremios empresariales, luchemos con la asociación política, Es decir, el cambio no tenemos por qué abandonarlo, pero la soberanía tenemos que defenderla. Porque todo esto que dije al principio, que dónde están los aguinaldos, las cestas de Navidad, yo hablaba con un amigo sobre eso de las cestas de Navidad, cualquier empresa, por modesta que fuese, pues le daba a los trabajadores una cesta, un obsequio. Eso hay que verlo ahora como un objeto arqueológico. Eso no existe en Venezuela. Cesta de Navidad, aguinaldos. Entonces, la crisis económica, esa crisis económica, entre otras cosas, no es la única causante, ni es la originaria, pero es la que lo ha exacerbado, tienen que ver con el bloqueo económico, tienen que ver con que Venezuela no tiene ingresos, que Venezuela no vende petróleo. Entonces nosotros tenemos que defender la soberanía. Porque esa medida hay que verla, porque siempre que decimos eso, bueno, pero es que el bloqueo no afecta porque importan carros de lujo, pero es que bloquear o sancionar a la fuente de más del 90% de las divisas del país, porque Venezuela es un país monoproductor. Es que el carro de lujo lo puede traer Juan Figueroa, que es un señor que lo puede comprar. Pero Juan Figueroa no tiene nada que ver con el salario suyo. En cambio, PDVSA no puede vender petróleo, ese sí tiene que ver con el salario suyo, porque ese es el que produce el dinero para que acá pueda tener dinero las gobernaciones, las alcaldías, o para que puedan contratar a la empresa de construcción o de contabilidad, o para que puedan asistir a una reunión en el restaurante donde usted trabaja como mocenero o como cocinera, para que... Es decir, el Estado ha sido una palanca económica y el Estado está amarrado por culpa de este bloqueo económico. Ahora, ¿qué ocurre también en la oposición? También hay diferentes enfoques. Hay gente que por llegar al poder, bueno, ¿qué bloqueo? No, hombre, ¿para qué me va a bloquear? El bloqueo es una cosa media. Cójase usted todo esto es suyo. Aquí tiene usted, agárrese el petróleo, agárrese el oro, agárrese el gas, haga usted lo que quiere, más díganos usted qué es lo que tenemos que hacer. Eso sí, póngame a mí en el poder. Entonces hay gente que es capaz de subastar al país con tal
de tener el cambio. El cambio es el gobierno para ellos, pero no es el cambio de estructura ni el cambio de funcionamiento. Otros creemos en el cambio, pero un momentico, no me toques la soberanía. Porque el problema de la soberanía no tiene que ver con 20, ni con PSV, ni con AD, ni con COPEI, ni con el MAS, ni con Podemos, ni con el PPT, ni con Soluciones, ni con la inmensa mayoría de los venezolanos que no son de ningún partido. La soberanía no tiene nada que ver con que usted es obrero o empresario, o usted es empleado, o usted es el dueño de la empresa. La soberanía es el único patrimonio que es de todos nosotros, que es Venezuela. Y esa soberanía está siendo pisoteada, está siendo tiroteada por el bloqueo económico, y lo que este señor Trump pretende, bueno, así como le pone el nombre de Golfo de América, que solamente él, me imagino que en su escritorio hasta las secretarias de él tendrán Golfo de México, así como él pretende que la gente de Groenlandia sea su propiedad, que los canadienses sean el Estado 51 de los Estados Unidos, así como pretende que le pertenecen todos estos presidentes títeres que él hoy tiene. Él piensa que bueno, que todo eso es propiedad de él. Bueno, él pretende que Venezuela también lo es, pero ahí se equivocó. Por eso yo digo que no se trata de una posición retrechera, no se trata de una posición mal creada, se trata de cuidar el patrimonio que es de todos los venezolanos. Y el primer patrimonio, por encima del petróleo, aunque suene escandaloso, es nuestra condición de venezolano. Es nuestra existencia espiritual, histórica, es nuestro ente, es nuestro ser, es lo que nosotros somos. Usted es la familia Machado, usted es la familia González, usted es la familia Hinojosa, usted es la familia Ferrer. Usted puede estar limpio hoy o tener éxito, usted puede estar desempleado o tener un buen trabajo, usted puede haber graduado a su hijo o a lo mejor su hijo abandonó la universidad, pero usted seguirá siendo siempre Ferrer, González, Machado. Es decir, ese es su patrimonio, su familia. Bueno, este país es nuestro, este país no le pertenece, no es una sucursal de las compañías de Trump. Y aunque luzca un poco como altisonante lo que estoy diciendo, esa es tristemente la verdad. Este señor tiene una mentalidad colonialista, este señor tiene una mentalidad arbitraria. Bueno, fíjese lo que este señor hace con su propio país. Ustedes ven las imágenes de cómo trata a los propios, a los gobernadores, a los gobernadores, a su propia gente. Es decir, estamos en manos de un patán, de un déspota, y sin duda alguna, lo que vimos de una persona que ha ordenado asesinatos y que es un terrorista. Esa acción de intimidación, ese uso permanente de la violencia, esas acciones clandestinas. Él anuncia que hubo una explosión en Venezuela y pone aquella carita de yo no fui, que en el fondo, bueno, aquí no hemos tenido conocimiento. Hubo un incendio en la parroquia, en el municipio San Francisco, en el estado Zulia. Por cierto, el alcalde del municipio San Francisco dio unas explicaciones muy detalladas en este programa de Rafael Galicia, una información muy detallada de cómo esta empresa de plástico en una nave de la empresa sufrió un incendio, un problema, y que todo fue subsanado. Es decir, eso no ha existido, pero eso forma parte del terror, hacer creer que ya sobre Venezuela hay estas operaciones. Es decir, estamos viviendo un momento terrible, pero en ese momento terrible, desde Venezuela ha habido una mano firme. Y yo lo digo con absoluta serenidad, así como estamos. A mí cuando me preguntaban, ¿y usted qué malo ha hecho el gobierno? Entonces uno da una larga lista de cosas, ¿no? No hay agua, los apagones, los presos políticos, la intervención permanente del Poder Judicial, y uno daba una lista de cosas que a uno no le satisfacen. Y me preguntaban, ¿y lo bueno? Y yo siempre decía, bueno, siempre hay algo bueno, y yo sacaba a colación la misión vivienda, que me parece excelente. Bueno, ahora saco a colación también la defensa de la soberanía, porque ha sido una posición digna, ha sido una posición serena, y es algo en lo que no podemos transigir, mientras dolorosamente hay otros que son capaces de entregar todo, hasta la Plaza Bolívar y el Panteón Nacional, con tal de ellos tener el poder. Eso es indigno. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti, Carlos. Nos acabó el tiempo. Claudio Fermín con nosotros en estudio, 7 de la mañana con 30 minutos. Gracias como siempre a quienes nos acompañan también en redes sociales. A la pausa y al regreso más de Primera Página.